Hablar de medicina celular regenerativa es hablar prácticamente pues, de un universo extendido, innovador, donde todos los días pues, estamos viendo cosas nuevas, donde la medicina alopática convencional se va integrando a nosotros. En vez de nosotros integrarnos a ellos, realmente ellos se están integrando prácticamente a nosotros, porque ellos están apenas queriendo implementar las terapias que nosotros ya tenemos desde más de 15 años. Realmente es muy importante hacer conciencia sobre este tema porque la medicina convencional pues ha dejado de hace mucho tiempo pues realmente hacer esos cambios que todo el mundo esperaba que pudiera hacer con los advenimientos de la tecnología. Y sí, hemos hecho mejores diagnósticos, hemos integrado enfermedades, las hemos empezado a conocer mejor a través de la investigación, pero no resulta esto en un medicamento, en un tratamiento que resuelva ese tema. Hay muchas personas que definitivamente pues es muy difícil convencerlas, háblese de médicos, que están muy adoctrinados en el tema de la medicina alopática, que para ellos es muy difícil pensar de manera diferente, y esto obviamente conlleva que el médico pues no pueda hacer las recomendaciones pertinentes para tratar de mejorar las condiciones de su paciente. Bajo este contexto, obviamente, pues tenemos que entender que la medicina está en evolución, que los pensamientos cada vez son diferentes y que conforme se va sumando verdades que estaban ocultas, pues obviamente empezamos a conocer más sobre la medicina y las causas de las enfermedades, incluyendo los tratamientos que podemos implementar bajo este conocimiento. Por título le puse en esta ocasión por Facebook el envejecimiento como una condición de enfermedad, como causa de enfermedades crónicas, pero estamos hablando del envejecimiento patológico, como una causa de ocasionar enfermedades. Háblese de patología o envejecimiento patológico, aquel evento que sucede antes de tiempo, es decir, una diabetes que se presenta antes de tiempo, un problema demencial que se presenta en edades que no son las normales para este tipo de condición, enfermedades como cáncer o enfermedades metabólicas de cualquier tipo. Actualmente estamos en un proceso de cambios universales en relación a todo lo que el ser humano interactúa con su medio ambiente. Tenemos un sinfín de medicamentos que se recetan, se dan a diestra y siniestra, y obviamente todo eso ocasiona cambios en nuestras células. Nuestras células se tienen que ir adaptando muy rápidamente a todos esos efectos que pueden ser agresivos en su momento, y ya no lleva el proceso que llevaba anteriormente de irse adaptando paulatinamente a las condiciones ambientales. Ahora de repente llega una vacuna y pues obviamente nos afecta en el estado inmunológico, llegan alimentos muy procesados y también obviamente eso nos afecta en nuestros genes. Vivimos en una etapa de mayor estrés y vivimos en condiciones prácticamente vivimos volando, ¿no? Y no descansamos, no tenemos el proceso que toda célula requiere, que es la de descansar, regenerar, bajar el metabolismo y volverlo a aumentar cuando se requiere. Nos dormimos cansados y nos levantamos iguales y tenemos que seguir adelante, y esto obviamente nos condiciona a una enfermedad a mediano plazo antes de tiempo, y esto se traduce en enfermedades o envejecimiento patológico. El envejecimiento como tal, si bien es una condición que debemos de adoptarla como algo normal en el contexto de cualquier ser humano o cualquier animal, no debería de ser tan acelerados los procesos que conlleven a que la persona pues envejezca muy rápidamente. Podemos ver personas de 30, 40 años ya con problemas cardiovasculares, ¿no? Y eso pues antes no se miraba, pues, ¿no? Se le han adjudicado muchas cosas, ¿no? Pero prácticamente es la vida que estamos viviendo en un estado de actividades laborales, sociales y demás muy aceleradas, y la interacción con todas las sustancias que nos inyectamos, que nos inyectan o que tomamos, y que las células prácticamente no logran adaptarse. Todo proceso inflamatorio va a llevar a una enfermedad. Cuando hablamos de procesos inflamatorios, hablamos, como se entiende tal cual, una inflamación es un fenómeno donde se llegan muchas células a algún sitio
en alguna parte de nuestro cuerpo o en muchas partes de nuestro cuerpo y nos va a llevar a una degeneración de cualquier célula que esté afectada por ese proceso inflamatorio. Nuestro sistema inmunológico reacciona normalmente contra bacterias, virus o cualquier agente extraño y lleva un proceso inflamatorio autolimitado. Pero cuando esa inflamación se vuelve crónica, obviamente esto conlleva a enfermedades. Y voy a dar un ejemplo, cáncer gástrico. El cáncer gástrico se le ha adjudicado a una bacteria que se llama Helicobacter pylori, que es una bacteria que vive y soporta vivir en un entorno ácido. El ácido normalmente mata las bacterias y es una manera de defensa incluso de nosotros y nos sirve para degradar los alimentos, digerirlos de una mejor manera para que después se absorban de una manera eficiente. Sin embargo, esta bacteria sobrevive en el estómago, genera un proceso inflamatorio y el proceso inflamatorio genera una úlcera y esa úlcera es una situación de ese proceso inflamatorio. Que después esa úlcera se va a exponer tejido que normalmente no estaba expuesto al ácido y esto genera un dolor continuo que después obviamente nos va a llevar a otro tipo de contexto que puede ser la perforación del estómago o si ese tejido está en renovación bajo la situación en la cual por una parte la bacteria está ocasionando daño y por otra parte el cuerpo está reparando, pues está medio equilibrado la situación, pero eso lleva a una enfermedad crónica que se llama inflamación crónica o úlceras crónicas que después va a llevar a cáncer. El tejido que se está renovando continuamente por la agresión de estas bacterias y el ácido, obviamente va a generar que el tejido se haga más grueso, más difícil, para que ahí se lleven funciones adecuadas. Normalmente las células del estómago tienen diferentes capas y en las células que están ahí, unas se encargan de liberar algunas sustancias, enzimas y demás que nos ayudan a la digestión, pero ese tejido fibroso que se estuvo exponiendo al proceso inflamatorio, pues ya no tiene esa función. Va adquiriendo otras funciones que después se va a traducir en una enfermedad que se llama cáncer. ¿Cuál es el principio del tratamiento para evitar entonces que por Helicobacter pylori se genere el cáncer? Pues es erradicar la bacteria, el agente inflamatorio. Bajo este ejemplo, tenemos que entender el resto de las causas que ocasionan el cáncer. Todos los agentes cancerígenos son inflamatorios, es decir, causan el mismo daño en diferentes tejidos. Y estos tejidos inflamados crónicamente y la defensa del cuerpo conlleva a que cambie la estructura de las células que se encuentran en ese momento en proceso inflamatorio. Y si bien por una parte es una manera de defendernos de esa agresión continua de los agentes cancerígenos, por otra parte nos va a conllevar a que esas células cambien su dinámica de funcionamiento y se generen los cánceres. El cáncer es una enfermedad considerada metabólica. El fisiólogo Otto Warburg es un fisiólogo que recibió el Premio Nobel de Fisiología en 1931, él murió en 1970. Otto Warburg desde esos años, que esto ya tiene pues casi un siglo, él descubrió que las células cancerígenas eran una condición metabólica más que una condición genética. Y tan es así pues que menos del 5% de las enfermedades, llámese cáncer, son genéticas, 95% son adquiridas. Y la adquisición es por todos los efectos ambientales que tenemos, incluyendo obviamente todo lo que se introduce dentro de nuestro cuerpo y que va a alterar obviamente el funcionamiento adecuado de nuestro cuerpo. El cáncer por sí solo es una condición que debe ser considerada metabólica y es una disfunción en un organelo que está dentro de la célula que se llama mitocondria. La mitocondria es la que normalmente a nosotros nos da energía. La mitocondria en una célula normal puede producir 32 ATPs. El ATP es el nombre que se le da a la energía, adenosintrifosfato, es una energía que genera la célula para su funcionamiento. Y 2/3 partes de esa energía se van a usar para bombear de un lado a otro el potasio y el sodio y otra 1/3 parte para usos metabólicos internos de la célula. Entonces, la célula cancerígena responde de manera diferente, nada más produce 2 en vez de producir 32 ATP, algo que dicen, bueno, pues entonces no necesita energía, no, sí necesita energía, lo que pasa es que su mecanismo de supervivencia es diferente.
si bien crece muy rápido y necesita de mucha azúcar, porque es lo que come principalmente el cáncer, resulta que este azúcar entra por un metabolismo diferente al convencional y al entrar por un mecanismo diferente, pues obviamente se va a entender el mecanismo por el cual el cáncer es una enfermedad metabólica.